Historia de la televisión marplatense presenta. En el poema titulado Reliquias, que Jorge Luis Borges publicó hará unas 3 o 4 semanas. Hay un eco, burlón, Hay un eco. ¿Se oye desde la platea? Sí, pero hay un eco, Hay un eco, siempre hay un Sí. eco. Bueno. En ese poema que Borges publicó hace 3 o 4 semanas en el suplemento literario de La Nación, se pone de relieve el hecho de que la memoria nos devuelve como partículas del pasado, que son datos miserables, referencias mínimas de lo que uno ha vivido. En Reliquias se dan 2 ejemplos, uno sentimental y otro intelectual. Sin embargo, y aunque el poema es excelente y nos plantea una dolorosa verdad, yo descreo de la fragilidad de la pobreza de Borges. Bueno, Porque no en vano Mallea dijo alguna vez que tenía una memoria simultánea. Bueno. Entonces yo quisiera que rescatáramos juntos ahora tu pasado, Bueno. algunas épocas más o menos significativas. Y yo quisiera que si comenzáramos... recuerdo algo. Vas a recordar. Bueno. Y yo quisiera que me dijeras, que nos dijeras a todos por qué una vez me dijiste, repitiendo una frase de Bernard Shaw, mi educación fue interrumpida por mi formación escolar. ¿Por qué dijiste eso? Porque lo que he leído para exámenes ha sido olvidado. En cambio, lo que he leído por gusto no. Es decir, yo he estudiado aritmética, geometría, zoología, mineralogía, botánica, dibujo, música, y no sé absolutamente nada. En cambio, sé algo de geografía y de historia porque me interesaron. Y recuerdo los libros que leí en la biblioteca de mi padre siendo chico, y no recuerdo los libros de estudio. Si lo que se estudia para dar un examen, se olvida después. Por ejemplo, a mí me enseñaron gramática, yo no sé gramática, pero yo me enseñé alemán el año 1916, porque quería leer a Schopenhauer en el texto, fue un placer y sé algo de alemán ahora, aunque no sabría conversar, pero era un buen lector de alemán. Todo lo que he leído con placer ha sido recordado. Y mi padre me dijo que solo leyera lo que me diera placer o lo que pudiera emocionarme. Que si un libro me aburría, bueno, que lo dejara. Que ese libro no había sido escrito para mí o no había sido escrito aún para mí. Y luego, leyendo los ensayos de nuestro amigo Michel de Montaigne, leí y me conmovió que cuando él encontraba un pasaje difícil en un libro, lo omitía o lo salteaba, como decimos aquí, y yo he hecho siempre eso. Si yo he pensado que la lectura debe ser pensada como una forma de fácil felicidad, y creo que la lectura es uno de los placeres más intensos que puede haber. Hay otro placer, lo que es menor, que es el de la escritura. Pero parece que yo estoy condenado a esas dos, no diré tareas, pero esas dos costumbres tan gratas, leer y escribir. Y yo siempre supe que mi destino sería literario. Mis primeros recuerdos datan de los 4 años. Y yo en los primeros recuerdos estoy leyendo los cuentos de Grimm, por ejemplo, leyendo las 1000 noches y escribiendo, borrajeando algo. Es decir, que yo siempre supe que ese sería mi destino y no estoy descontento de ese destino, que quizás sea más rico que los hombres de excepción. Bueno, creo que he contestado demasiado, ¿no? No, Sí. Nunca es demasiado para Borges. Bueno, está bien. A ver. Vos hablaste de esos primeros libros Sí. que leíste y hablaste de esos libros de Grimm. Sí. Yo me acuerdo que una vez me dijiste que habías leído esos libros que venían en esa colección de tapa verde de la Biblioteca La Nación, Sí, cuando no exactamente. había derechos de autor. Era una excelente colección. Ahí yo leí, antes de leerlos en inglés, yo leí en castellano Los primeros hombres en la luna, de Wells. Tan maravilloso por el hecho de llegar a la luna después. Una colección muy rara. Ahí leí yo libros de Hawthorne, de Dumas, de Sir Walter Scott, El Facundo, de Sarmiento, la historia de San Martín, no sé por qué la leí, pero la leí, en fin. Ahora, cuando yo era chico, yo no comparaba un libro con otro. Yo no pensaba que un libro
fuera mejor o peor que otro. Eso llegó mucho después. Yo gozaba de todo lo que leía. Y leía del mismo modo, digamos, a grandes escritores como Stevenson, por ejemplo, yo lo leí cuando era chico, y de ahí pasaba a las novelas de Gutiérrez, Eduardo Gutiérrez. Y yo no pensaba que una fuera mejor que otra. No tenía ningún juicio crítico. Yo recibía todo como un don. Quizá ese es el mejor modo de recibir las cosas, recibirlas como regalos. ¿Y vos no te confundías con esos capítulos que cada uno estaba traducido por un traductor diferente? Es cierto, y cambiaban los nombres de los personajes. Por ejemplo, un personaje se llamaba Jacobo y después se llamaba Jacques, por ejemplo, en otro capítulo. Y después Santiago. Y después Santiago, es cierto, sí. Se lo una gran variedad, ¿eh? No se repetían las palabras. ¿Qué significó en tu vida de niño y de jovencito, sobre todo de adolescente, tu hermana Nora? Porque ustedes fueron muy unidos. Yo creo que significó y casi todo, salvo que ella era muy audaz, ella me hacía subir hasta la rueda del molino que había en casa. Había molinos a partir de la calle Pueyrredón, en Buenos Aires, quintas o jardines con molinos, y ella me hacía, llegar hasta la azotea, una casa de altos, la única de la calle, y además, ella siempre tenía el deseo, de esta felicidad. Se hizo una vez una encuesta en el Diario de la Nación a diversos pintores, y les preguntaron cómo definirían ustedes la pintura. Y mi hermana contestó de un modo típico de lo que ella hace, pero no de la obra de otros. Dijo, la pintura es el arte de dar felicidad con colores y formas, que es lo que yo he buscado. Y una vez yo dije algo un poco desagradable, y mi hermana me dijo, ¿por qué has dicho algo que no da felicidad? Siempre te da felicidad cuando uno dice algo. Y sigue ahora, en este momento está sin duda pintando en su casa en Buenos Aires, ha cumplido 81 años, pero no yo se le gusta, puede decir eso. pero ella le gusta ocultar su edad y se lo ocultaba a mi madre también, ¿no? Sí, ¿por qué no se puede decir 81 años? ¿Por qué? Pero nunca se dice la edad de las mujeres. Pero ojalá yo tuviera 81 años, tengo 84 en cualquier momento. Ahora, yo me acuerdo que ella me has contado que tenía salidas divertidísimas. Me acuerdo de aquel señor tan importante que llegó al hotel de Sí. Suiza. Estamos en Suiza, estamos en un hotel, no sé dónde, en Basilea creo. Entonces mi hermana, chico, jovencita, bajó para investigar un poco y volvió y dijo, en el hall hay un señor que tiene que haber sido en su tiempo una gran nulidad. Y continuamente dice frases así, sin darse cuenta que fueron felices. Ahora, Uno se imagina ese señor, ¿no? Uno se lo imagina. Uno se encuentra con él continuamente, además. sí, ¿no? claro, sí, señor, es importante. Es casi la única persona que existe, ¿no? Una vez Borges me dijo, yo no sé, en Buenos Aires somos nada más que 99 personas y nos encontramos en todos los cócteles, siempre Es cierto, las mismas. Quizás no tantas, ¿sí? A ustedes cuatro, a tu madre, a tu padre, a tu hermana y a vos, Sí. y no me acuerdo si a una de tus abuelas, Sí. los tomó la Primera Guerra Mundial en Suiza y los encerró en Suiza. Sí, pero felizmente encerrado, fue un feliz cautiverio, ya que Suiza es tan variado. Pero para vos no fue una experiencia difícil hacer el bachillerato en una lengua que no conocías. No, porque estaba estudiando continuamente y aprendiendo. Claro, el francés me dio bastante trabajo y no lo sé todavía. Mi hermana sí, ha llegado a soñar en francés. Pero yo tengo idea que el difícil. primer año te aplazaron en todas las materias. Sí, pero los otros chicos hicieron notar que yo estudiaba esas materias en un idioma nuevo para mí, que yo estudiaba a la vez la materia y el francés. Y no me hicieron pasar al segundo año. Y no me dijeron nada de eso. Mandaron una carta firmada por todos ellos y me hicieron pasar, porque fue una trampa muy generosa que sigo agradeciendo. Y yo quisiera que hablaras de esos dos primeros amigos que tuviste en Suiza y que después Sí. le fuiste tan fiel que Bueno, 50 años después los fuiste a ver. Esos dos primeros amigos eran realmente tres. Eran buenos ciudadanos suizos, los hermanos Slatkin, Abramovich y Ishlinsky. Me enseñaron los rudimentos del yiddish. Y esta mañana le dije a alguien, ¿por qué no dicen ustedes que el alemán es un dialecto del yiddish? Porque la verdad, se parecen tanto. A que el alemán es un dialecto del... Del yiddish, claro, sí, el yiddish es casi todo alemán. Sí.
Pero, ¿por qué no contestar de ese modo? Sí, fueron mis primeros amigos que yo tuve en Suiza, y ahora 2 de ellos han muerto: Slatkin, librero; Abramovich, concejal, y lamento decirlo, comunista también; y el doctor Simón Ishlinsky, que estará, bueno, curando a alguien en Ginebra. Sí, fueron mis primeros amigos, y me agradó mucho aprender este latín. Me gustó mucho el latín. Ahora lo he olvidado, pero en un poema mío yo he dicho que el olvido del latín ya es una posesión, que haber olvidado el latín ya es algo. Uno aprende cierto íntimo rigor cuando uno estudia latín. Y luego, hacia el año 1916, yo he leído Schopenhauer en inglés, y leía mucho de Carlyle, ese escocés enamorado de Alemania y de todo lo alemán, y resolví leer a Schopenhauer en alemán. Y entonces empecé a estudiar, y lo hice de este modo. Compré 2 libros. Uno, un diccionario alemán-inglés. Yo no conocía otro idioma germánico entonces, el inglés. Y luego compré también el Buch der Lieder, libro de los cantares, el Lyrisches Intermezzo de Heine. Y me puse a leer. Al principio tuve que consultar el diccionario casi para cada línea. Pero al cabo de 3 meses, llegó una mañana, yo estaba leyendo y lloré. Y lloré no solo por la belleza de los versos, sino porque yo pensé, de algún modo he conquistado el alemán, y además el prestigio de la letra gótica me impresionaba mucho. Facilísimo se aprende un cuarto de hora de letra gótica. Y yo leí aquellos versos que decían: Das küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang. Das Wort ich liebe dich, es war ein Traum. Donde dice, aquello me besaba en alemán. Y yo pensé, bueno, esto está besándome en alemán y yo lo entiendo. Y yo no sabía alemán hace 3 meses. Es el modo más grato de estudiar el alemán. Y para el inglés creo que hay un autor que en todo caso, para lectores latinos como nosotros, es perfecto, que es Oscar Wilde, que usa casi únicamente palabras latinas, fuera de palabras muy comunes o conjunciones o adjetivos. No, que yo creo que el mejor modo de estudiar inglés es por Oscar Wilde, y el mejor modo de estudiar alemán es por Heinrich Heine. Y la primera novela que yo leí en alemán era una novela, creo que apareció en el año 16 o 15. Yo leí un año después, la novela Der Golem de Gustav Meyrink. Es decir, que yo fui llevado al alemán por 2 escritores alemanes, por Heine, famoso, y por Meyrink, más o menos olvidado ahora. Ahora, ¿y cómo entraste al italiano? Bueno, también, caramba, mi Virgilio fue Dante. Yo leí la Divina Comedia. Yo tenía una edición bilingüe. Yo tenía que hacer largos viajes. Yo estaba empleado, yo era auxiliar segundo, después primero, en una biblioteca de Almagro Sur. Yo tenía que ir desde casa, por la calle Las Heras, hasta esa biblioteca. Largos viajes en tranvía. Y yo encontré una edición bilingüe de la Divina Comedia. Estaba en inglés, producida por un hermano de Carlyle, y el otro lado en italiano. Entonces yo leía la versión inglesa, leía la versión italiana, después la comparaba. Pero cuando llegamos al purgatorio, cuando Virgilio me dejó, yo ya podía leer el texto italiano sin recurrir al texto inglés. Y así he leído la Divina Comedia muchas veces, y cada vez una nueva lectura. El texto cambiaba y además los comentarios eran distintos. De modo que mi conocimiento del italiano es el conocimiento de este lector. Con Miguel Casares y con Silvina fuimos a ver una pieza de Pirandello. Habíamos dado por sentado que íbamos a entender algo. Al cabo del primer acto nos miramos y salimos. No habíamos entendido nada. Al día siguiente leímos la pieza y entendimos todo. Pero una cosa es el lenguaje oral, los actores que se apresuran, y otra cosa es una lectura lenta que no puede, en fin, si uno no entiende una frase, uno la relee. Yo durante un tiempo pude leer en italiano, yo pude gozar de la literatura alemana, yo podía saber, por ejemplo, si un poema era bueno o malo. Casi nunca he tenido ocasión de conversar en alemán, de modo que yo no sé alemán en ese sentido. ¿Y cómo entraste al portugués? ¿Por qué autores entraste al portugués? Por esa de Queiroz. Sí, estábamos en Lisboa. No, se vino después, curiosamente, contra toda cronología. Tuvimos que pasar 1 mes y pico en Lisboa.
Y yo recordé haber leído la ilustre casa de los Ramírez, lo había leído, y luego yo pensé, voy a ver si consigo una versión castellana aquí. Me dijeron que no tenían ninguna, yo estaba en Lisboa, y entonces compré el libro de mandarín que recordaba, que es un libro delicioso, y otros, y empecé a leer, y al rato volví a estar leyendo en portugués, se parecen tanto los dos idiomas. Yo creo que no conviene traducir, digamos, del italiano al castellano, o del portugués al castellano, ¿ves? Fomentar esa idea de que somos distintos, cuando para un lector son casi iguales. Bueno, yo estuve en el Brasil, en Río Grande, estuve en Portugal, y yo les decía que me hablaran lentamente en portugués, sí, en portugués, o cuando estuve en Italia, en italiano. Y si hablaban lentamente, yo les contestaba lentamente en español y nos entendíamos muy bien. Al francés no, claro. El francés, el idioma que se ha distanciado más del latín, pero el castellano y el italiano más o menos te suenan como latín, son idiomas de vocales abiertas. ¿Dónde empezó tu culto por Camões? ¿Cuándo empezó tu culto por Camões? Eso tiene que haber sido algo después, cuando volvimos a Buenos Aires. Si yo conseguí la obra de él, yo la habré leído hacia 1925, sí, eso es bastante posible. Sí, el año 25, además mis dos apellidos son portugueses, salvo que el segundo es judeo-portugués, Azevedo. Tengo otros dos apellidos judeo-portugueses en mi familia, Pinedo y Rubio. Pinedo, Rubio, Azevedo, que funcionan Azevedo, luego, sí, son judeo-portugueses. Y el otro, Borges, que decir burgués, ciudadano, es el apellido más común que en Lisboa. Cuando yo fui a Lisboa, busqué parientes, busqué la guía del teléfono, vivía tanto que no de ninguno, porque todo el mundo se llama Borges, o Borges. Ahora en Brasil dicen Borges, no sé por qué, ponen una I, pero en Portugal no pronuncian correctamente. Bueno, Borges, burgués, hombre de la ciudad. Ahora, Giorgi, ¿cómo ves ahora, en 1983? Caramba, qué horror mencionar esa fecha. ¿1983? ¿Y qué se va a hacer? Y que yo tendré 84 años en cualquier momento. Sí, dentro de 20 días. Dentro de 20 días, ¿cierto? ¿Y qué puedo hacer? Muy tarde para suicidarme. No. Vamos a seguir conversando. Pero ¿cómo ves ahora, hoy, a ese Borges que vos decís, acababa de llegar de España, de la Argentina, a la Argentina? ¿Cómo era ese Borges de 20, 24 años que llegaba de España? ¿Te es simpático ese Borges hoy? No, no lo entiendo. Escribía, y lo que él escribía realmente es imperdonable. Sí. Vos fuiste educado absolutamente en un ámbito familiar muy especial. Es cierto, sí, mi abuela inglesa, mis padres criollos, sí. Pero tus padres tuvieron mucho peso sobre tu vida. Sí, mi padre sobre todo. ¿Qué es lo que le debes a tu padre, que le debes tanto? El amor de la lectura y luego el sentido ético de la vida. Si yo he sido un canalla como todos, pero no demasiado mostrable. Sí, un poco secreto, ¿no? Modesto, canalla, como somos todos. ¿Sí? Pero trato de ser un hombre ético. No lo seré nunca, pero en fin, es una hermosa ambición, ¿no? ¿Y qué le debes a tu madre? Y a mi madre es algo más íntimo, que mi padre influyó en lo que yo he pensado, o en fin, en mis opiniones. Y literariamente, pero mi madre es otra cosa. Ella me acompañó siempre y me perdonó muchas cosas, pero sin decírmelo. Yo sentía que ella me perdonaba, que ella se daba cuenta que yo me había portado mal, y eso sin una palabra entre los dos. Había como una especie de, una amistad tácita, sin mayores palabras, sin interjecciones, sin confidencias también. Que es lo verdadero, yo creo, ¿no? Si tu padre, que escribió una novela, y vos no hubieras sido un escritores los dos, pues, lógicamente vos has escrito mucho más que tu padre, que creo que escribió una sola novela, bueno, tu madre hubiera sido escritora, porque ella era una excelente traductora. No, ella me decía a mí que ella era tan ignorante como lo que es en Argentina, porque fue educada por mi padre, por su suegra y por nosotros, por sus hijos. Y ella siempre decía eso. Pero ella sería como cualquier otro. Pero ella tiene traducciones admirables, de Lorenz, por ejemplo. Las traducciones que yo he hecho las he hecho ella realmente. En fin, ahora lo confesás. Ahora sí, estamos solos, estamos los y yo, claro. Sí, la verdad es eso.
Yo las firmaba y las cobraba, pero ella las hacía así. De modo que Virginia Woolf está en deuda con ella. William Faulkner también. Bueno, no creo. Saroyan también. No creo. Algunos franceses también, sí. Vos tradujiste a Virginia Woolf sin muchas ganas cuando lo empezaste a traducir. Sí, y luego después... Solamente por el vil metal, ¿no? Es cierto, no sé si era tan vil, me daban 200 pesos. Era Pero, mucho. lo cual significaba algo entonces, no había economistas como ahora, claro. Sí. Estaban tanto los cuentos que pensaba, ¿pero quién soy yo para hombrearme con Kipling, con Stevenson, con Conrad, bueno, con Bret Harte también, con Poe? Nadie, evidentemente. Yo no puedo escribir cuentos, es algo que yo no puedo ambicionar. Sin embargo, la gente se resignaba a mis cuentos y creo ahora que para todos ustedes soy ante todo un cuentista. Pero yo creo que el único libro de cuentos míos al cual yo me resigno ahora es el libro de Arena. Creo que los otros pueden olvidarse, pueden y deben olvidarse, yo diría. Pero quizá el informe de Brody esté bien. Me dicen que el Aleph está bien, yo no sé, hace tanto tiempo que yo lo escribo, que yo no puedo juzgar. En todo caso, ¿por qué no aceptar el libro de Arena, que es un libro de fácil adquisición? Bueno, claro que nada de fácil adquisición ahora, bueno, de fácil lectura, puede leerse en 3/4 de hora y de fácil olvido también, ya que puede olvidarse una vez leído. De modo que yo recomendaría a ustedes que leyeran el libro de Arena, que tiene un hermoso título, ya que designa una cosa imposible, un libro de Arena. ¿Por qué le tenés tanta rabia a un cuento tuyo que incluso fue llevado al cine? Y quizás esa fue una de las razones, ¿no? No, desde antes le tenías rabia ya. Siempre, porque es totalmente falso. Era Hombre de la esquina Hombre rosada. de la esquina rosada. Bueno, es una desfecho ese cuento, ¿eh? Yo no me resigno a que me lo relean tampoco. Yo escribí otro cuento para refutar ese, no lo he leído, se llama Historia de Rosendo Juárez, que es más o menos verosímil y se ajusta, digamos, al lenguaje oral. El otro no. El otro es clásico. El otro es barroco, yo diría. Sí, claro. Muy barroco, sí. ¿Y qué cuentos tuyos te gustan más? No solamente los del libro de Arena, yo sé que te gusta la Aleph, que te gusta el Congreso. Sí. Me gusta mucho un cuento sobre la memoria, como un mal. Porque yo pienso que lo mejor de la memoria es el hecho de que sabe olvidar ciertas cosas, que simplifica, que embellece, que modifica las cosas. Pero yo escribí un cuento sobre un hombre abrumado por una memoria infinita y que muere muy joven porque no puede olvidar nada. Vemos que al cabo de cada día a su memoria se agregan miles de circunstancias, no puede pensar, no puede generalizar tampoco. Y ese cuento es Funes el Memorioso. Es un buen cuento mío, hace tantos años que no lo releo que no sé, creo que es un buen cuento. Hay otro cuento que me gusta que se llama algo de Averroes, ¿no? Averroes. Sí, La búsqueda de Averroes. Creo que es un lindo cuento también, ¿eh? ¿Y Las ruinas circulares, que fue un cuento que te ocurrió algo muy especial? Sí, parece que Marister me conoce mucho mejor que yo. Sí, ya sé lo que me ocurrió. Yo tardé como un mes en escribir ese cuento de 5 páginas. Yo pulía cada frase, yo trataba de adecentarla. Y bueno, cuando yo escribí ese cuento, yo llevaba mi vida habitual, yo concurría 6 horas a la biblioteca Miguel Cané en Almagro, yo iba al cinematógrafo, yo, bueno, veía a mis amigos, veía a Manuel Peirú, a Bioy Casares, a Aide Lange, los veía, pero yo sentía que todo eso era falso. Yo vivía en ese cuento, yo vivía todo el tiempo imaginando y soñando ese cuento de un soñador soñado. Eso no sucedió nunca, ni antes ni después. Ahora yo escribo, pero escribo de un modo lateral, digamos. Pero cuando yo escribí ese cuento, yo estaba dentro del cuento. Ahora, si a mí me ha sido dada esa felicidad, ¿qué me pasará con los novelistas? Que tienen, por ejemplo, 300 páginas y viven en ellas. Tiene que ser espléndido. ¿Qué vida no habrá llevado, no sé, Dickens, por ejemplo, o Cervantes, ¿no? Digamos, inmersos en esa obra? Si a mí me ha pasado eso con cuentos y cuentos muy breves, quizá una novela puede dar una satisfacción mayor que un cuento, pero yo no soy lector de novelas y no he intentado tampoco. Pienso que en la novela siempre hay algo de ripio, algo de relleno, y en cambio un cuento, digamos un buen cuento de Kipling, puede ser esencial, puede ser tan esencial como un soneto, digamos. ¿Cuáles son los mejores sonetos? Y los de López, puede ser tan esencial como un soneto de López. ¿Sí? El de Quevedo, Polvo enamorado.
Sí, pero el Esquevedo, sí, pero los sonetos de Esquevedo son más vanidosos que los de López, me parece, ¿no? Pero ese soneto no es nada vanidoso. Pero, Polvo será más polvo enamorado. sí, es cierto, es menos vanidoso que otros. Es menos Sí, vanidoso pero uno que siente que el autor desea ser admirado. En el caso de López, no, es como si estuviera solo, ¿no? Que aún ser. tienen sal las manos de su dueño. Y su epitafio ascendente al uno no. Bueno, ese no, has elegido justamente el que es Pero es que desde luego más vanidoso de todos para dar el ejemplo. es cierto, sí. Vos dijiste recién que te consideraba la gente como un escritor de cuentos, pero vos qué te considerás más, escritor de cuentos o poeta? No, yo creo que los poemas son mejores, pero nadie comparte mi opinión. Los poemas son algo esencial, algo que surge de mí. En cambio el cuento es como un objeto que yo he fabricado, es algo que se interpone entre el lector y yo, lo cual quiere decir que tiene vida propia. Y los poemas no, se los ve como, bueno, como si salieran de mí, como si fueran, bueno, surgidos de un manantial. A mí me gustan más Tus poemas. Sí, mis poemas, sí. Pero ¿cómo nace el poema en vos? ¿Cómo lo intuís? ¿Cómo lo elaborás? ¿Qué pasa? Yo creo que es un don. Yo estoy hablando en la esquina, cruzando una calle, bueno, trabajando con Maristar Vázquez en la Biblioteca Nacional hace unos años de esto, y luego sé que va a suceder algo. Entonces, coloco una actitud pasiva, digamos, y espero. Y luego me has dado ese pequeño don que quizá pueda crecer después. Y ese don viene a ser un primer verso, el fin y el principio de un cuento, lo que pasa entre el principio y el fin y la meta, eso me he revelado después, yo tengo que inventarlo. Es decir, yo sé que va a ocurrir algo, y eso que ocurre puede ser una vaga idea para un soneto, una fábula, después yo tengo que resolver en qué época ocurre, quiénes son los personajes, si conviene la primera persona, la tercera, y trato de intervenir lo menos posible. El autor no debe intervenir en su obra, y sus opiniones menos. Y la época en que vive tampoco. Uno debe abandonar ya la fábula, que es lo que hizo Kafka, digamos, de los máximos escritores. Pero yo siempre tengo la impresión de recibir algo. Y si las cosas salen bien, entonces eso no me pertenecen. Yo escribo eso, digamos, bueno, a pesar de mí, a pesar de mis palabras, no a través de mis palabras. Ahora, mientras hablaba Borges, me acaban de mostrar un cartelito para recordarme que les diga a ustedes que dentro de cada programa que les han entregado hay un papelito chiquitito que es donde ustedes pueden escribir la pregunta que le quieren hacer a Borges al final de que cuando terminemos nuestra charla. Es una excelente noticia, ¿eh? Después Ahora tenemos que comer el avión mañana a las 9, ¿no? Si no, bueno, sí. No, lo que quiero decir es que después, acá hay un comité de selección, va a seleccionar las 3 preguntas más interesantes y yo las voy a hacer. Así que pues no creo que lleguemos hasta las 9:10 de la mañana. No. Para mí sería un placer, ¿eh? He perdido el miedo, estoy muy tranquilo ahora. Como dije que estaba temblando, ¿te acordás, no? Sí. Claro, no tomé alcohol tampoco, Nada, me portaba bien. Nada, nos portamos todos muy bien. Sí. Yo quisiera que nos dijeras cómo, dónde y cuándo aparece en vos por primera vez la insinuación del tema del laberinto. Yo reempezó con un grabado, un libro que se llamaba El almacén para niñas, ¿no? Sí. Sí, de Garnier. Sí. Sí. Estaban los grabados de las 7 maravillas del mundo. Y entre ellas el laberinto de Creta, que había sido concebido como una especie de plaza de toros, pero cerrada y con endijas verticales. Y yo de chico pensaba que el Minotauro estaba dentro, y que si yo tuviera un video momento podría verlo. Pero no sé si realmente pensaba eso o si lo inventó después. De hecho, es que me impresionó mucho la idea de un edificio hecho para perderse. Y ese monstruoso edificio tenía por centro un monstruo, el Minotauro. Como que todo eso me impresionó. Y luego me di cuenta de que el laberinto es el símbolo más fácil y más eficaz de estar perdido. Y como siempre me siento perdido, aún ahora que estoy gratamente perdido con ustedes, me pareció que ese símbolo es el más fácil. Y la palabra, además, laberinto es lindísima. Porque en inglés existe maze, pero maze no es una linda palabra, aunque no con amazing. Laberinto sí, es laberíntico, ¿no? Si uno piensa que uno puede
salir de un mes, pero nunca de un laberinto. Lo sé por eso, y además por la belleza de la palabra. Ahora, eso se remonta a tu infancia, pero yo creo que también tiene algo que ver con aquel chico de 7 u 8 años que dormía en un cuarto donde había un ropero de 3 cuerpos. Sí, claro. El tema de los espejos nace de esa infancia tuya. Sí, pero eso corresponde, digamos, desde 6 años hasta 12 años. ¿Tanto? Sí, yo era tan tímido que no me animaba a decirle a mi madre que yo tenía miedo de las 3 imágenes. De los espejos. De los espejos, sí. De ahí nació el temor de los espejos, yo creo. Y luego después leí Jekyll y Hyde, y ahí nació leí el tema del doble. Wilson, pero es que es lo mismo, el tema del doble es lo mismo, claro. ¿Y el tema? Si no, cuando Pitágoras dijo aquel, no sé qué, un amigo es un otro yo, pensó en eso también, ¿no? Sí. En la obligación especular. Ahora, el tema del doble te ha perseguido, porque has escrito varios cuentos con un Borges que se encuentra con otro Borges en el Es que son pasado. muy monótonos, siempre estoy escribiendo los mismos cuentos, con ligeras variaciones. No, no son los mismos, son solamente 2 en que Borges se encuentra con otro Borges. Y yo creo que No, hay uno que se llama... no, hay 2. Hay verdad, 2. Sí. Yo he olvidado el segundo, pero en fin, no importa. No, el que yo recuerdo es uno que se llama El Otro. Claro. Yo estoy, en New England y me encuentro conmigo, sí, no orillas del Charles, sino orillas del Ron. Sí. El Ron, Después sí. está el otro que se llama 25 de agosto de 1900. Yo me había olvidado ese cuento. Yo escribí ese cuento sobre mi suicidio. Yo lo escribí hará como 10 años. Entonces pensé, voy a poner una fecha lejana. Hace 7 años. 7 años. Bueno, yo voy a poner una fecha lejana. Entonces puse 1983. Y ahora lo mejor de lo publicaba. Pero yo no pienso en suicidarme ahora. Ya es un poco tarde, ¿no? Además, el tiempo nos encarga de eso, ¿no? Y el tema de la repetición de los ciclos, de que todo el mundo vuelve sobre sí mismo, ¿de dónde sale? No, eso salió para mí de la filosofía griega, de los estoicos y de los pitagóricos. Ellos creen que la historia se repite cíclicamente. Es decir, que nos hemos visto muchas veces, que yo he dicho estas mismas cosas, que me han oído, que yo he tomado un poco de agua, no, parece que no. Parece que no voy con el agua, sí, dado, sí. Y María Esther me ha ayudado con el agua. Era una demostración en un libro sobre la religión natural del filósofo José Hume, David Hume. Y él dice que si el número de elementos del universo es limitado, él no pensaba en átomos, desde luego, pero en fin, ¿por qué no? Si el número de elementos del universo es limitado y el tiempo es infinito, entonces ya que cada momento procede del momento anterior, llegará, en el tiempo infinito, un momento en que se repita un instante igual del universo y luego seguirá la historia cíclicamente. Es decir, él encontró una razón. Y Nietzsche, después, que se había reído de esa idea, creyó descubrirla, y bueno, la llamó el eterno retorno. Pero hay uno de los libros de la Ciudad de Dios, de San Agustín, en que se refuta esa idea. Y ahí precisamente se habla del laberinto. Se dice que Cristo, que la cruz nos ha salvado del laberinto circular de los estoicos. Eso es una hermosa imagen, es decir, una cruz escrita en un círculo. Ahora, según San Agustín, él decía que esa idea era contraria a la fe cristiana, porque si la historia es infinita, entonces Cristo es crucificado un número infinito de veces y se convierte en una especie de costumbre, sí, de rutina. Este acróbata, el acróbata, repite siempre. Está repitiendo lo mismo. Sí, por eso. Entonces conviene que haya una sola historia, que Jesús sea crucificado una sola vez, o si no todo se convierte en un juego, y en un juego repetido y sensato. Ahora yo creo que los griegos tomaron esa idea de los hindúes. Los hindúes hay la idea también de los ciclos. En los ciclos, cada ciclo es ligeramente distinto. Por ejemplo, si se cree en un infinito de encarnaciones del hombre, se cree que eso es como una educación. Es decir, en cada vida es ligeramente mejor. Y luego al final puede merecer el nirvana, puede merecer no reencarnarse de nuevo, y eso tiene sentido. Pero de ciclos idénticos es disparatado, me parece a mí. Aunque es una idea literariamente linda. Sí, literariamente se entiende.
Pero tu madre una vez me dijo, yo no sé de dónde le viene a Giorgi ese berretín que tiene con los tigres. Es que yo no sé tampoco. Pero yo Pero recuerdo... aparecen cada rato en tu obra los tigres. Es que yo me doy cuenta de que si yo pongo leopardo o jaguar, el lector dice, no, este es un tigre disfrazado. Se da cuenta que son tigres. Sí, yo vivía cerca del Jardín Zoológico de Buenos Aires y me doblaba horas enteras mirando a los tigres. Me interesaba mucho. Y luego me dio mucha rabia cuando leí en el Jungle Book de Kipling que el tigre era el villano. El amigo del chico, del sapito. Sí. Sí, del protagonista. Sí. Maury se llamaba. Sí, Maury. Sí, que ninguno dice sapito, sí. Cuando mi padre compraba, casa siempre llevaban enciclopedias. Yo inmediatamente buscaba el artículo del tigre y jugaba una enciclopedia por los grabados. Si el tigre grabado no me gustaba, eso era una porquería en la enciclopedia. Luego me pasó la vida mirando grabados de tigres. Tu hermana tiene una linda definición del tigre. No, yo creo que es Chesterton, ¿eh? Pero tu hermana dijo algo muy lindo. Es cierto. Tu hermana Sí, es más linda claro, que Chesterton. es más linda, sí. Bueno, estábamos mirando el tigre, el jardín zoológico. Mirábamos esa elegancia del tigre, esa belleza. Y mi hermana, que era una niña, dijo, está hecho para el amor. Lindísimo, ¿no? Y luego Cancino Sassens escribe, yo no había leído eso, yo seré como un tigre en la ternura. El gran poeta judío andaluz, Cancino Sassens. ¿Y Chesterton? Chesterton dice, el tigre, dice, es un emblema de terrible elegancia. Terrible elegancia está muy bien para el tigre, por las dos cosas. Es evidentemente elegante, es un dandy y es terrible, sí. En tu cuarto hay 3 relojes de arena. Cierto, uno es una réplica del que tenía Kipling. Yo lo compré en la casa de él, Batemans, en el sur de Inglaterra. Lo compré, como María Kodama. Es grande, creo que tarda 40 minutos. Y en casa la cocina me dijo, ¿y para qué sirve esto? Yo no sé, pero había pensado en reloj de 3 minutos, ¿no? Es de 40 o 50 minutos, no sé para qué sirve, pero es muy lindo. Y otros más chicos. Y el reloj de arena parecía algo tan misterioso. Yo iba a hablar también de el reloj de agua, pero nunca he visto ninguno. La clepsidra. La clepsidra. ¿Vos has visto alguno? Sí, sí. En un parque de Roma he visto uno. Ah, yo nunca he visto. Yo he visto, claro, ese reloj de bolero, y los diccionarios de clepsidra. La clepsidra. Sí, Ahora, yo nunca he visto. Se llama también, caramba, qué lástima, ampolleta, pero si no olvidemos eso. No, mejor clepsidra, tiene mucho más prestigio. Sí, clepsidra o ampolleta. Después escribiste un cuento que se llama Demasiado. El milagro secreto, donde el tiempo se detiene indefinidamente para un condenado a muerte, sí. Sí, para que un poeta escribe su obra. Sí, es una especie de pequeño milagro que hace Dios para un hombre que tiene que justificarse. Van a fusilarlo y él quiere concluir un drama que él ha empezado. Entonces, la divinidad, todo lo justo no sabemos nada, le da a él el tiempo necesario para terminar su drama. Pero todo eso lo hace en mente, él está ante los tiradores, y luego él llega a la última frase, entonces él siente, creo que una gota de lluvia y lo matan después. Pero esa obra lo justifica ante Dios, el haber ejecutado esa obra. Es un secreto entre Dios y el condenado a muerte. Y el otro es un lindo cuento ese, me parece. Ese es muy lindo aunque yo lo cuento. haya escrito, sí. Es muy lindo cuento. Sí. Y el otro ejemplo que yo me acordaba de manipuleos del tiempo, por llamarlo de alguna manera, no he hecho otra cosa en toda mi vida. Es ese verso que dice espacio y tiempo y Borges ya me dejan. ¿Por qué esa preocupación tan grande por el tiempo, Giorgi? Bueno, tu marido sí. me acompañó una vez desde la biblioteca en la calle México hasta la esquina de Florida y Cuyo, Sarmiento, quiero decir. Sarmiento. Sí, entonces él me dijo, bueno, espacio y tiempo y Borges ya me dejan. ¿Por qué esa preocupación permanente por el tiempo que se justifica teniendo esos 3 relojes de arena, que con uno era suficiente en tu cuarto? ¿Por qué esa preocupación permanente por el tiempo? Porque yo creo que el tiempo es el enigma esencial. Creo que si supiéramos qué es el tiempo, sabríamos todo. Y sabríamos quiénes somos o qué somos. Los demás problemas no tienen importancia. El espacio, yo puedo imaginarme un universo sin espacio. Por ejemplo, el universo
esta es la música. Uno puede imaginarse un mundo hecho de conciencias y de sonidos. Y ese mundo podría prescindir del espacio. Ya sé que yo no escribo música, eso no importa, para el pensamiento lo digo. Yo no puedo pensar un universo sin tiempo, porque si pienso en un universo sin tiempo, bueno, pienso en algo imposible, ya que parece que estamos destinados a ser sucesivos. Ahora no sé si ustedes tienen esa facilidad o esa dificultad, pues yo he tratado de imaginarme un mundo sin espacio, perfectamente bien. Quedan los sonidos, quedan las palabras, quedan, bueno, la música, las cadencias y luego conciencias. Por eso pueden prescindir del espacio. Pero ese mundo podría ser necesario y lindísimo también. Habría cacofonías también y discordias, pero ¿por qué no? ¿Por qué no solo música y solo de acordes? Otro tema tuyo que yo quiero que expliques yo no un poco. sé si queda alguno, ¿eh? Si quedan 2 o 3 más. más. Bueno, yo no sabía, bueno, a ver si. Y uno de ellos es la secta del cuchillo y el coraje y todo lo épico. Sí, yo no puedo explicar eso, es algo que yo siento, aunque personalmente soy un cobarde físico. Pero yo recuerdo... No sos un cobarde sí, físico. entre las cosas hay una. Entre las cosas hay una. Bueno, sí, volví a recordar. Que nadie se arrepiente, esa cosa es haber sido valiente. Más o menos así la copla, ¿no? Es una milonga, sí. Sí. Es tuya esa milonga. Es mía, claro, sí, pero ¿cómo es? Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie. Esa cosa es haber sido valiente. Yo que eso lo sentimos, ¿no? Sí, no es así, pero parecido. Y un poco mejor será, ¿no? Además hay un... hay en los salmos... Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie. Esa cosa es haber sido valiente. No, cogé el verso, ¿eh? Sí, es un poco, al final cogea también, ¿eh? Es un poco rengo. Sí. Pero ese salmo que te emociona tanto. ¿Cuál? Ese salmo, yo me acuerdo que un día te pregunté, pero ¿por qué no te emociona nada eso de amados los unos a los otros? Y me dijiste, no, hay un verso más lindo. Dios me ha dado estas 2 manos para llevar la espada o... No, ¿Cómo eso es? Bueno, esa cosa es haber sido valiente. No, cogea el verso, ¿eh? Sí, es un poco, al final cogea también, ¿eh? Es un poco rengo. Sí. Pero ese salmo que te emociona tanto, ¿Cuál? ese salmo, yo me acuerdo que un día te pregunté, pero ¿por qué no te emociona nada eso de amados los unos a los otros? Y me dijiste, no, hay un verso más lindo. Dios me ha dado estas 2 manos para llevar la espada o... No, es ¿Cómo uno de los salmos. Sí, en uno de los en salmos. en que David le agradece a Dios por haberle dado sus manos para pelear. Para pelear, sí. Es eso, sí, es épico, sí. Bueno, ¿y por qué te emociona mucho más Sí, lo otro Blessed que be the mucho? Lord, dice Mahan, sí. Bendito sea el Señor que les enseña a combatir a mis manos. Sí. ¿Quiénes fueron tus más grandes amigos? ¿Y qué le debes a cada uno de ellos? Bueno, yo fui muy amigo de Sur Solar, era un hombre que vivía reformando el universo continuamente. Inventó un juego, el panjuego, una suerte de ajedrez, de ajedrez astrológico. Pero ese juego, que empezaba con un tablero de 144 casillas, él lo modificaba cada vez que lo explicaba. De modo que nunca llegó más con ese juego. Sí. Él inventó el piano redondo también. El piano redondo también, era un piano como el sillón de Dursac en la biblioteca. Sí, que era un estaba sentado en un semicírculo, entonces él estaba como calzado allí, podía tocar muchas teclas sin agarrar los brazos. Creo que él hizo uno así, pero no pudo usarse nunca, no salió bien, le voy a decir que salió algo de eso. Él estaba reformando el idioma continuamente, reformando todo, él vivía reformando el universo, que desgraciadamente no pudo reformar del todo, ¿no? Ya que aquí estamos nosotros. Yo recuerdo una tarde, el mes de febrero en Buenos Aires, había 35 grados, creo. Yo fui a casa de Schul y le pregunté, ¿qué ha hecho usted hoy, Schul? Y él me dijo, nada. Y yo me di cuenta que era absurdo suponer que él no pudiera hacer algo con ese calor abrumador. Él me dijo, sí, dice, fundé 12 religiones después de almorzar. En un día ocioso. Luego me explicó
cada religión correspondía a un signo distinto del año, entonces, claro, era la misma religión, pero adaptada para gente de Virgo, para gente de Cáncer, para gente de Aries, para lo que fuera. No que ese día Dios le había fundado 12 religiones. Y estaba continuamente fundando, bueno, religiones, idiomas, modificando Además él decía todo. que era inmortal. Sí, él decía que era inmortal, y él le dijo a la mujer de él, estaba muriéndose, que mientras ella tuviera la mano, que no se moriría. Y él estuvo mucho tiempo así, manteniendo su vida, ¿no?, por la unión de las dos manos, y ahora tuvo que levantarse, y cuando volvió, al cabo de unos minutos, él se había muerto. Ahora ella estaba desesperada, y sin darse cuenta dijo una frase que resulta cómica, pero no es. Dijo, Es patético. Schul decía que era inmortal y ahora se ha muerto, qué papelón. Pero ella no lo dijo como oración, lo dijo precisamente porque bueno, estaba muy conmovida, no se dio cuenta que iba a recuperar la frase. Y de hecho no lo era, ¿no? No, no es patética, la frase es patética. Sí, pero fue una relajada, claro. Sí, claro. Sí. ¿Y qué le debes a la amistad de Peirú, que fue tan amigo tuyo? No, yo creo que le debo así felicidades íntimas, el goce de conversar, el compartir ciertos autores, Chesterton, Stevenson, por ejemplo, le debo eso, pero no sé si puedo mencionar otra cosa. Sigo extrañándolo y sueño muy seguido con él, lo cual quiere decir que sigue viviendo en mí. Qué raro, yo viajo por todas partes del mundo y cuando sueño estoy en Buenos Aires y generalmente en el barrio de Montserrat, el barrio sur o La Concepción, siempre. Es raro, es como si algo mío estuviera en Buenos Aires. En todo caso, algo, bueno, la respuesta es que nunca sueño con otras ciudades o con otros países, que me gustan mucho. Pero cuando duermo estoy en Buenos Aires. No, cuando duermo no, cuando sueño estoy en Buenos Aires, siempre. Siempre por el barrio sur, que me parece como la, no sé, bueno, como el Carozo de Buenos Aires, como el centro de Buenos Aires. El barrio sur, digo Montserrat, La Concepción, San Cristóbal. Decime, Georgie, fuiste muy amigo de Gerchunov. Sí, pero recuerdo frases ingeniosas de él. Sí, él me invitó a colaborar en La Nación. Cada vez que yo iba, él me decía, ¿nos ha traído algo? Yo le decía, no, tranquilo. Sí, nunca le llevé nada a él. Era, creo, quizá el único amigo de Lugones. Lugones tenía, los amigos de él eran Carlos Obligado, que no recuerdo mucho, Alberto Gerchunov, no recuerdo muy vívidos de él y de sus frases, que sobre todo esas frases eran más graciosas dichas que escritas. Por ejemplo, llegó fulano, fumaba un extenso cigarro. Bueno, es gracioso dicho, no sé si estoy... Una vez me dijeron vos y Mujica Lainez, yo les pregunté cuál es el hombre más ingenioso que conocieron y los dos dijeron al mismo tiempo Gerchunov. Bueno, porque es verdad. Pero era ingenioso oralmente, bueno, como Macedonio. No sé si esas bromas escritas son graciosas, pero dichas en aquel momento, en aquel contexto, eran muy graciosas. Ahora decime, Georgie, ¿vos te sentís un escritor sudamericano? Y te lo pregunto porque Cortázar dijo que vos y Bioy escribían... Pero que nadie se siente sudamericano, no se siente colombiano, chileno, oriental, argentino, sudamericano nadie se siente. No, Cortázar escribió que vos y Bioy escribían con los ojos puestos en Europa. Desde luego, sí. Y que él, García Márquez, Vargas Llosa, escribían solamente para América Latina. Escribían siendo latinoamericanos. Y bueno, es una forma de modestia de él, ¿no? ¿Por qué no escribís para Europa? Porque tus temas son todos argentinos. Sí. Gracias. Sí, pero no sé si los temas importan tanto. Lo que importa es el texto es la entonación, me parece, ¿no? La voz, las cadencias, ¿no? Pero estamos de acuerdo en eso, ¿no? Los argumentos no importan, siempre son los mismos. Pregunta que está escrita con tinta colorada, que dice, bueno, ¿cómo se desarrolla? Por Ramón Gómez de la Serna, entonces, ¿no? Escribe siempre con tinta colorada, sí. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo se desarrolla un día en la vida de Borges? Y se empieza, bueno, desde luego, el baño, los copos de maíz, el café con leche, y luego periodista generalmente. Sí, la mañana se dedica a La periodismo. mañana sí. De 11 a 12 están citados todos, sí, todos al mismo tiempo. Después... Bueno, hasta Oriana Falachi lo fue a visitar.
es cierto, sí. Y después, bueno, hay una siesta, en esa siesta sueño los mismos sueños, a veces las mismas pesadillas, y después quizá de noche vea a algún amigo mío, y si no, me quedo en casa. Pero a mi edad contemporánea ya no quedan, están en la Recoleta casi todos. Contemporáneos estrictos no tengo, pero hay gente que me perdona mi vejez y que es muy buena conmigo. Por ejemplo, Marister Vázquez, por ejemplo, María Kodama, bueno, Alicia Jurado, hay muchas, desde luego, mucha gente muy buena conmigo. Acá hay una pregunta nihilista. A ver, yo soy nihilista también, a ver. ¿No cree que lo absurdo y el sinsentido son los únicos motivos de toda existencia? No. ¿Cómo voy a creer eso? Bueno, quizás lleguemos a eso, pero es una lástima, ¿no? No creo que el fracaso es el motivo de toda existencia, no, puedo pensar que no. Acá hay una chica que se llama Marta, que pide que digas qué música es la que te gusta. Soy un sordo musical, pero hay música que me ha gustado mucho. Por ejemplo, los nombres tan dispares como Brahms, Gershwin, y luego autores así indignos de nombrarse con ellos. ¿Por qué no? Greco, Arola, los viejos tangos, la milonga me gusta, y tú muchas milongas. Yo soy un sordo musical realmente. Si no, mi vida sería distinta, puede estar poblada de música, pero de hecho no lo está. Pero es una, en fin, yo siento mucho la música verbal, la música de las palabras, pero la música de la música no. Yo soy un poco inaccesible, sordo, esa música, claro, si no mi vida hubiera sido mucho más rica, pero se enriquece de otro modo. Mi memoria está llena de versos en muchos idiomas, en cualquier momento empiezo a recitar poemas en anglosajón. ¿Y qué van a hacer ustedes? Siento mucho. ¿Por qué no recitas el Padre Nuestro en anglosajón, ya que estás tan contento hoy? Es cierto, cuando estoy contento, recito el Padre Nuestro en anglosajón. Ustedes lo saben de memoria en castellano y quizá en inglés. Es así. Feider ure, du arton geovenum, sie din nama y halgot, todo come din riche, jorda din virna on edorfa, urne y haf, seleus todei, forjefos urne gylta, sasalvore, forjefos urne gylta, delios son cosmos, acari, susufriule, amén. Es un idioma mucho más sonoro que el inglés actual. En inglés ustedes tienen Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, pronunció cautelosamente, la manera inglesa. En cambio el otro es como bronce, un metal, ¿no? Feider urbe, tu arton geovenum, siudin nama y halco. Idioma puramente germánico o las vocales abiertas del latino griego, sin embargo. Es una lástima. La batalla de Hastings, luego viene el idioma francés, el anglosajón declinó, pero es fue usado por Shakespeare y por algún otro. ¿Sí? Acá hay una persona que quiere destruir el voto secreto porque pregunta por quién vas a votar. Eso no me ha sido revelado todavía. En el momento de las elecciones lo sabré, pero sé por quién no voy a votar, eso desde luego. Alguien pregunta si crees por cierta misteriosa Trinidad no voy a votar, ¿eh? No. Ni una palabra más. ¿Sí? Hay alguien que pregunta, y esta pregunta te va a doler muchísimo, si crees que la ciencia ficción es un género o un subgénero. No, es un género, ¿por qué no? A ver, acá te preguntan eso. Pero yo creo que basta con las novelas de Wells para justificar ese género. O con un cuento de Poe también. Y muchos autores contemporáneos, sin duda. Por ejemplo, me escribió una carta muy linda, Ray Bradbury, por un que dice a las crónicas marcianas. Sí. Acá hay una persona que hace como 4 o 5 preguntas. Ah, ¿por qué no? Bueno, la primera es una pregunta que fue dicha a lo largo del diálogo. Pero no importa, repetimos, si yo soy muy repetitivo. A mi edad, ¿qué otra cosa puedo hacer sino repetir? Bueno, ¿de qué forma, con qué actitudes despertó su padre su amor por la lectura? Bueno, me llevó a su biblioteca, que me pareció infinita, y me dijo que leyera lo que quisiera, pero que no leyera lo que me aburría o no entendiera. Bueno, eso fue todo, y fue bastante, ¿no? La que he seguido leyendo desde entonces. Y tengo muchos libros que son de esa biblioteca. Esa biblioteca, sí, claro, me fue revelada
Yo tenía 4 años, sí, 1904 o 1905, sí, y sigo leyendo desde entonces. La otra pregunta y eso es... es una enseñanza también, ¿no? Mostrarle libros tan deliciosos, ¿no? Como un libro, sí. Después dice, ¿qué nos podría indicar para hacer con nuestros hijos? Es muy importante porque nuestro porvenir depende de ellos, ¿eh? Ahora, mi padre creía que nadie puede educar a nadie, que nadie puede salvar a nadie, que cada uno tiene que lograr su propia salvación. Esa salvación depende de lo que les he enseñado, sin duda. Pero yo diría que la ética es una ciencia olvidada, es decir, la idea de obrar bien sin esperar recompensas ni castigos. Creo que decía yo que el cielo es un soborno, o el infierno una amenaza en ese caso. Pero si uno obra bien, si uno trata de obrar bien siguiendo ese misterioso instinto ético que uno tiene, bueno, uno puede hacer algo. Y desde luego hay que educar a los chicos. Creo que ahora en casa hay un chico que está en 6º grado, que no sabe manejar el diccionario. Es muy triste eso. Y yo le enseñé en 15 días cómo se maneja un diccionario. Muy difícil, porque no sabía A, B, C, D y ya más adelante no podía. Y bueno, ¿cómo llegó a 6º grado así? Yo no sé. Demasiada complacencia. Es tan importante saber manejar un diccionario. Bueno, son las cosas que pudieron enseñarse. Y el abecedario, eso que no lo enseñan tampoco. ¿Piensa usted que son los padres los más indicados por su condición afectiva para llegar a los niños y lograr ese propósito? Sí, los ahora son los maestros naturales, ¿no? Sí. Pero yo he sido profesor y no he sido padre de los estudiantes. Lo cual era una ventaja. Eso puede ser, sí. ¿Qué puede decir Borges de la intertextualidad que late en su obra? Bueno, de todo me asombro ante ese neologismo, pero al fin eso no importa, ¿no? Pero ¿cómo es la ¿Qué se llama? Perdí, no llegué al fin. Yo no sé contar tanto, a ver cómo es. ¿Qué puede decir Borges de la intertextualidad que late en su obra? Y supongo que esto no he podido evitarla, ¿no? Que me ha sucedido eso, porque no sabía lo que escribo. Sin ninguna intención, sin mala intención, desde luego. Lo dije rápido, sí, repitiendo una frase. Yo a veces las uso también, sí. Sí, yo las uso mucho también, son muy cómodas. Sí, para mí sobre todo, sí. El lector lo sabe de memoria, además. Bueno, a ver cuál es. Borges quedará en la memoria de las futuras generaciones. Eso lo has escrito muchas veces. Y yo copiándote... No, yo no he escrito eso. Sí, vos pusiste, por ejemplo, una es vez... una forma de pesimismo, ¿no? Ojalá me olvido. No, vos no has escrito que vos quedarás en la memoria de las futuras Yo generaciones. pensé que yo había Vos escrito dijiste eso. que Kipling quedará en la memoria de las futuras generaciones. Sí, pero yo no soy Kipling. Pero eso lo digo yo. Bueno, está bien. Pero yo no sé qué tiene que ver. Sí, Kipling es indudable, claro. Lo que yo quiero decir es que Borges va a quedar como un gran escritor. Seguramente yo no como el estoy de mayor acuerdo, escritor... pero agradezco, desde luego. Seguramente como el mayor escritor de la lengua española del siglo XX. Pero todos los que estudiarán su obra en el futuro no tendrán la felicidad que nosotros tenemos de haberlo conocido. Muchos de ustedes, sobre todo los más jóvenes, podrán decir a sus hijos o a sus nietos: yo conocí a Borges, que además de ser un gran escritor, fue un hombre que desde la condición frágil, que es la de todo intelectual, como dijo otro gran intelectual, otro gran poeta que fue Montale, no le ha lustrado los zapatos a ningún tirano. Vivió e hizo su obra sin recibir órdenes ni desde arriba. No sé lustrar los zapatos. Sin incapacidad, no. Y nunca recibió órdenes ni de arriba ni de abajo. Sí, es verdad. Ustedes, queridos amigos, podrán decir: hemos conocido a un poeta, pero a un hombre también, a un hombre verdadero que de alguna manera está ayudando a construir la Argentina que todos nosotros deseamos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.